Estamos a un minuto de iniciar la transmisión de En torno al dinero, el mejor programa informativo y de análisis dedicado a los temas del dinero, la economía, las finanzas y los negocios. Con el apoyo de Lidia Barrón Cortés y Miriam Gutiérrez, Eduardo Torreblanca Jax encabeza este esfuerzo periodístico en televisión. Canal 76 en la plataforma de cable Easy, Canal 168 en Total Play y en las plataformas de YouTube y Facebook, en las que también transmitimos en vivo y directo. En la plataforma gtv.com.mx transmitimos en vivo, así como nuestra página www.entornoaldinero.com.mx, en donde además tenemos el histórico de los programas y de las principales secciones con que contamos. Sean bienvenidas y bienvenidos. Con mucho gusto, iniciamos el trabajo de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? En vivo y en directo en este día 14 de diciembre, a un día de la quincena, ¿no? En la que habrá de iniciar la última quincena. Me sigo poner ahí, no puedo, estoy buscando el centro de la toma. Bienvenidos a En torno al dinero en este día 14 de diciembre. Este equipo de trabajo ya inició desde las 4 de la mañana en los trabajos para prepararle a usted la información que resulte fundamental para que usted entienda, y sobre todo en marco de un análisis que realizan diversas personas que tienen autoridad para hacerlo. Escogemos lo mejor y eso que es para nosotros lo mejor, lo pasamos por el tamiz del análisis con especialistas en el tema o nuestros especialistas. Ya estamos listos, de aquí hasta las 8 de la mañana paramos y cedemos los trastes de la señal. Muy buenos días a todos ustedes, bienvenidos a En torno al dinero. ¿Cómo estás, Lidia? ¿Qué tal, Lalo? También lista ya para empezar nuestro programa. Perfectamente bien contestado. Oye, dime, ¿hoy quiénes cumplen santo? Pues hoy es santo de San Juan de la Cruz. Tiene que ser de la Cruz porque hay otros Juanes, como ya hemos visto. Y este San Juan de la Cruz es el patrón de los poetas, nada más ni nada menos. ¿Patrón de los poetas? Ajá. San Juan de la Cruz se me antojaba como para algún exceso etílico. Sí, de cargar su cruz. Su cruz por su cruz, ya entendí. La cruz. La cruz. ¿Qué pasó, mexicana? Sí, aquí. Cierto. Hay una muchacha, a mí me cae muy bien en lo personal. La voy a invitar a que nos dé una entrevista aquí. Es una jovencita coreana que habla perfectamente bien el español ya, según tengo entendido, o por alguna ocasión leí por ahí, que llegó como traductora para una empresa coreana que supongo que es de automotriz, y después renunció, le gustó mucho el país, renunció y se dedicó a hacer videos en las redes sociales, donde es influencer. La siguen una gran cantidad de personas, entre ellos yo, por supuesto, y ahora está en Corea, fue de vacaciones a Corea. Y entonces está distinguiendo las diferencias que hay entre Corea y México, que son una cantidad importante. Y perdón que me extienda, desde lo frágil que sería el hecho de que aquí en México tenemos toallas grandes que te puedes arropar totalmente o tapar totalmente, y que allá solamente son toallas pequeñas, entonces no te alcanza para dar la vuelta solamente para secarte. Solamente para secarte, y ahí te secas las manos, te secas el cuerpo, las paturrias y lo que quieras, las axilas, pero nada más, o sea, y aquí sí hay toallas sales así con el cabello ahí todo enredado, y después tú sales así como tamal y puedes salir sin nada y nadie te ve ni siquiera los tobillos de tan grandes que son las toallas. Desde eso hasta que un día llegó a sus manos algún tubérculo y entonces empieza a decir, ¿por qué pienso mal? ¿Por qué pienso mal? O sea, las dos vías del pensar en México, del mexicano, que le das un significado a las cosas, varios significados a la vez. Entonces, yo no sé por qué carambas dije eso. Pero, sí, por lo de la cruz. Lo de la cruz, sí. Que uno dice de la cruz y uno piensa de la cruz. Sí, de la cruz que traigo. De la cruda que traigo, sí, exactamente. Pero bueno, como está muy difícil que alguien tenga ese nombre, muchachos, si son tan amables, cumplimos con el expediente para que no vengan de flojotes. Gracias.
Efeméride. Pues un 14 de diciembre, bueno, más bien hoy 14 de diciembre, porque no tenemos exactamente fecha, aunque dice que pues es a partir del 91, la Organización Mundial de la Salud instauró el Día Mundial de la Diabetes. Esto en respuesta al alarmante aumento de los casos de la enfermedad en el mundo. La OMS estima que hay 346 millones de personas que la padecen. Y si no se actúa al respecto, es probable que para 2030 ese número se duplique. Casi el 80% de las muertes por diabetes se producen en países, obviamente, de ingresos bajos o ingresos medios. Este día lo conmemoran más de 200 asociaciones miembros de la Federación Internacional de Diabetes. Bueno, pues sí, terrible mal. Y por Sí. ahí hay versiones que dicen que ya habría algún médico o algunos médicos llegado a una solución definitiva de la diabetes, pero están detenidos los procesos farmacéuticos para lanzar ese mercado porque es más rentable administrar a los diabéticos que terminar con ellos. Bueno, vaya usted a saber si es cierto. Sí. Lo que sí es también varias personas me dijeron que un mexicano que ya falleció, que consiguió una cura contra el cáncer y también así le fue, sí, lo bloquearon, lo tiraron de loco y lo bloquearon para que no progresara. Por no convenir a sus intereses. Por no convenir a los intereses de la industria farmacéutica. Pero bueno, ¿qué cree usted? Para nosotros este día es un día muy especial porque cumplimos un año transmitiendo durante 2 horas En Torno al Dinero. Antes En Torno al Dinero era de 45 minutos y hoy es de 2 horas. Hace un año iniciamos y le pedí a Leti que hiciera algo de memoria y esa es su remembranza. En Torno al Dinero pasa de 45 minutos a 2 horas y vamos a la televisión a partir del lunes 14 de diciembre, nos anunció Lalo Torreblanca y todos enmudecimos. Quienes formamos parte de este equipo de trabajo tenemos suficiente recorrido en los medios para saber que en esto las cosas cambian de un día para otro. El cambio, por lo menos a mí, me puso muy nerviosa. Y es que no se trataba de alargar el programa que hacíamos desde 2 años atrás. No, había que modificar el formato y hacer un programa con contenidos atractivos para mantener a nuestra audiencia durante 120 minutos de lunes a viernes. Nada fácil si consideramos el corte de nuestro programa. Así surgieron nuevas secciones, se incorporaron nuevos colaboradores y los invitados. Al equipo base, que éramos Lalo, Monse, Miriam, Juan y yo, se sumó Ernesto. Luego, tras la salida de Monse por motivos de salud, estuvo un tiempo Mirta y luego llegó Lidia. Y también se incorporó Frank, el más joven del equipo. Hace 52 semanas iniciamos este nuevo reto. Son ya 520 horas en las que se han ofrecido al público opiniones y entrevistas de expertos, los mejores, no solo de temas económicos y financieros, sino casi sobre cualquier tema de actualidad. Sus puntos de vista nos permiten ver lo cotidiano desde otra perspectiva y nos dan herramientas para entender asuntos que parecerían ser solo para versados. Los temas se han abordado con seriedad y profesionalismo, pero también nos permitimos comentar sin solemnidad lo cotidiano. Y además nos reímos y casi siempre nos divertimos. Las opiniones y comentarios de quienes nos saludan son parte fundamental de nuestro programa. Hoy iniciamos el segundo año de trabajo en esta versión extendida de En Torno al Dinero. Seguiremos esforzándonos por hacer cada día un mejor programa. Muchas gracias por sintonizarnos. Déjeme decirle a usted que la persona que muy gentilmente vio la posibilidad de hacer un programa financiero en ese sentido y quien ha financiado este proyecto, en 3 ocasiones me pidió que reconsiderara el no. Bueno, en 2 ocasiones pidió que reconsiderara el no. Porque yo le decía, no, es muy temprano y me parece que no tiene sentido hablar de finanzas desde tan temprano. Y quiero primero agradecerle porque sé que está escuchando esto, le agradezco de manera muy especial que haya insistido en la propuesta y en segunda es, nos ha, en plural, nos ha
permitido entrar en contacto con personas como ustedes, maravillosas, que se levantan temprano, que tienen la gentileza de saludarnos en nuestras redes sociales, que nos creen, que nos siguen, que son parte de una comunidad. Como diría Montserrat Gamboa, a quien mando un caluroso saludo y agradecimiento por haber iniciado este proyecto. Lo más importante de este trabajo es que tenemos comunicación con usted y hacemos un periodismo que pretende ser un periodismo sencillo, accesible, de análisis fundamentalmente, sin petulancias, sin arrogancias de los conductores, que es tan importante, ser como somos, tan sencillos como somos siempre, y trabajar de manera fuerte y entusiasta en favor de un periodismo que se entiende como servicio para todos ustedes que nos siguen. Muchas gracias por estar cerca de nosotros, porque son la parte más importante de nuestro esfuerzo. No es la quincena, es el hecho de que saber que ustedes nos creen y valoran lo que hacemos, y por eso es un privilegio iniciar un segundo año de esfuerzo. Muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos con todo lo demás. Estamos en torno al dinero y son las 6:10. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Me salió muy bonito. No lo tenía preparado, ¿eh? ¿No? No, por supuesto que no. Pues salió del corazón. No fue preparado, pues no tengo nada preparado. ¿No tenías pronto? Con las pinches horas que me levanto, que se va a preparar algo. No, hombre, para nada. A ver, entonces vamos, hoy ya ni dijimos de qué íbamos a hablar. ¿La columna? La columna de Roberto Roch. De Roberto Roch, la columna de Roberto Roch que habla de los migrantes, que es un asunto, es una papa caliente, ¿no? Así es, dice, migrantes, ¿dejamos que se queden aquí? Es su pregunta. La tragedia en Chiapas, con la muerte de 55 migrantes bajo condiciones crueles, aplastados por el mismo transporte en que viajaban de forma clandestina, acelera el debate interno en el gobierno de López Obrador para ajustar sus políticas en este campo, lo cual puede incluir que una cifra cercana a 500,000 extranjeros se asiente en nuestro país en los próximos años. El número de solicitudes de asilo tramitadas ante el gobierno mexicano no ha dejado de crecer y podría alcanzar las 150,000 al cierre de 2021. En este momento hay aquí al menos 1 millón de personas con permiso de residencia, la mayoría de ellas de origen estadounidense. Eso se ubica por debajo del 1% de la población total. Expertos consultados aseguraron que existe capacidad de absorber varias veces ese porcentaje siempre y cuando se haga en forma ordenada. Un creciente flujo de migrantes no deja de ingresar por el sur, generando condiciones de crisis humanitaria. Después de muchas penurias, muchos de ellos llegan al norte, donde logran asomarse a territorio estadounidense solo para ser expulsados en forma masiva y atraer riesgos de colapso social en poblaciones fronterizas. No sin jaloneos, nuestra diplomacia ha concedido a Washington el programa Quédate en México, lo que tarde o temprano ocurrirá para muchos de manera permanente. Las acciones por seguir exigirán una debida coordinación entre los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López, y el canciller Marcelo Ebrard, en busca de una estrategia estable en el tiempo. Uno de los retos lo representará evitar aquí un brote de xenofobia que ha estado latente en los últimos años, especialmente en las regiones con mayor impacto de la población migrante flotante. Reportes compartidos con este espacio alertan que son cada vez más ineficaces los apoyos que se extienden para inhibir la migración, en especial en el llamado Triángulo Norte Centroamericano, Guatemala, El Salvador y Honduras, debido a la violencia en la región, a la corrupción rampante de funcionarios públicos y a la inestabilidad política. Regresamos al aire. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes.
Estas son las noticias más importantes con las que iniciamos desde nuestro punto de vista este día martes. Ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales aumentaron 9.3% en noviembre. México es el quinto país con la mayor inflación en el mundo, según Trading Economics. Credit Suisse respalda Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Analistas reconocen que tuvieron una sorpresa positiva de la obra. Aumenta beca Jóvenes Construyendo el Futuro. En 2022 pasará de 4.310 pesos a 5.172 pesos mensuales. Moody's prevé mejores condiciones para los bancos de América Latina en 2022. Senado de Estados Unidos posterga discusión sobre subsidios a venta de vehículos eléctricos criticada por México, Canadá y la Unión Europea. Canadá confirma que sugirió a legisladores estadounidenses incorporar a los autos eléctricos de ese país al nuevo plan de créditos propuesto por el presidente Biden. La variante Omicron de COVID-19 se propaga más rápido que Delta, asegura la Organización Mundial de la Salud. Reino Unido reporta primera muerte ocasionada por Omicron. Y vamos a los diarios. ¿Qué dicen los diarios capitalinos que circulan a partir de hace un par de horas? Leti, buenos días. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este martes 14 de diciembre. Reforma. Alistas a embargos vía buzón tributario. Echarán mano de ahorros, inversiones, acciones, inmuebles. El Universal. Nepotismo y despidos imperan en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En los 2 años de Rosario Piedra al frente del organismo, expertos ven falta de apoyo a las víctimas y una reducción de 14.9% en las recomendaciones. Excelsior, Seguridad y Economía en diálogo con Segov. En el encuentro con panistas, el secretario de Gobernación subrayó la disposición del gobierno federal para escuchar a todas las fuerzas políticas del país. Milenio, México exporta el modelo 4T a Perú. Andrés Manuel López Obrador manda al titular de Hacienda para asesorar a Pedro Castillo, blanco de una campaña mediática, y felicita a la nueva presidenta de Honduras. La Jornada, regularizada la situación de 688,000 migrantes, señala la Secretaría de Gobernación. Es el balance en 3 años de gobierno, informa Alejandro Encinas. El Financiero, iniciativa de autos eléctricos confronta a socios del TEMEC. Canadá buscaría Trudeau alinear incentivos fiscales con la propuesta de Biden. El Economista, bonos de deuda mexicana que dejan extranjeros los toman afores. Compra de títulos de deuda han crecido 12% este año. El Heraldo de México, 4 millones se suman a pobreza. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. El Sol de México, reciben presupuesto para prepas fantasma. 11 universidades gastan fondos durante 12 años. La Razón de México, COVAX apuesta fallida. Debe aún a México 90% de las vacunas pactadas. En 3 meses no ha entregado ninguna dosis. Y hasta aquí los encabezados de este martes, Lalo. Muchas gracias, Leti. Gracias. ¿Qué dijeron los mercados ayer, Lidia? El mercado estadounidense concluyó la jornada con pérdidas. El promedio industrial Dow Jones registró un retroceso de menos 0.89% y se ubicó en 35.650.95 unidades. El Standard & Poor's perdió 0.91% a 4.668.97 unidades. El índice Nasdaq presentó una pérdida de 1.39% y se ubicó en 15.413.28 unidades. El mercado mexicano finalizó la jornada de manera negativa. El índice de precios y cotizaciones registró una variación de 1.55% y se ubicó en 50.419.17 unidades. En la Bolsa Institucional de Valores, el índice FTSE/Viva perdió menos 1.65% a 1.040.09 unidades. Los petróleos, el West Texas retrocedió 0.53% y se cotizó en $71.29 el barril.
El Brent del Mar del Norte perdió 1.01% y se vendió en $74.39. La mezcla mexicana de exportación se cotizó en $66.48 tras retroceder 0.39%. Las divisas, el dólar interbancario se cotizó a 20.99 pesos y el euro a 23.60 pesos, todo ello con datos del Banco de México. Bien, vamos a dar un recorrido rápido por las temperaturas en las que estamos trabajando. Si usted quiere colaborar, por cierto, con este informe, con mucho gusto, ya incluso ya tenía por ahí del doctor Dorado, si no mal recuerdo, una referencia de qué temperaturas están ustedes por allá donde nos escuchen y nos atienden. A ver, primero que nada, a ver, dime, ¿tú en qué temperatura estás ahí en Texas? En 14. En 14 grados centígrados, no es mucho. También está desde Torreón el doctor Daniel Dorado, que va a correr en este momento, también está a 14 grados. A ver, ¿qué más? ¿Qué otra temperatura tenemos? En Iztacalco, ¿quién diablos está? Ah, tú, Juan, estás en Iztacalco, 9 grados, ¿y qué tal? Rico, ¿verdad? Ha bajado un poquito la temperatura, estamos a 9 grados. Estábamos a 11, a 10, y ahorita 9. 9. Y al rato que amanezca un poquito más baja. Baja. Intentamos en algún momento explicar por qué bajaba conforme salía el sol y no entendí nada, pero entonces, como no entendí, pues no se lo puedo explicar. Pero un ingeniero me dijo que cuando sale el sol, entonces empieza el movimiento del viento y entonces la sensación térmica baja. Algo así entendí. Si usted sabe por qué diablos sucede eso, nos lo explique con mucho gusto. Se lo damos al público. Entonces, a ver, en Morelos, ¿en cuánto estamos? En la Cuauhtémoc, ahí estás tú, en Morelos en 15. Oh, ya le vamos a Iztacalco, no, en la Cuauhtémoc, Leti. 9 grados, Lalo. 9 grados. 9 grados. ¿Qué se siente salir de la camita rica que te abrazó Frío. durante toda la noche y de repente tienes que poner los pies sobre la tierra? Se siente frío, Lalo. ¿Tú duermes con la perrita? Perdón, ¿la perrita duerme contigo, más bien? Sí. La perrita duerme contigo. ¿Entre tú y tu esposo? Pues donde se acomode. Realmente. En los pies. En los pies. No, pues es que ya sabes que así son las mascotas. Donde en la parte que le guste de la cama, ella es la Ahí se apropia. Bueno. Después, ¿quién falta? Ahora sí vamos, Cocoyo, 15 grados centígrados. Ya no falta Naiden. Ah, no, Francisco. ¿En qué delegación estás, Francisco? En la alcaldía Coyoacán estamos a 10 grados. A 10 grados. Bueno, pues ahí están ya las temperaturas. Mauricio Salgado, hoy a 20 grados, pues está encima del comal. ¿Dónde estás, Mauricio, estás en la ciudad. Mira más que fotos tan hermosas de Mauricio. Vamos a mandarlas, sí, la vamos a mandar. Por lo pronto, saludos a los saludos y después en el siguiente bloque le damos a usted. Mauricio Salgado nos hace unas fotografías, no, padrísimo está. Qué bonito está en las fotografías. Bueno, a ver, saludos a los saludos. José Enrique, buenos días, nos dice a todos, buenos días comunidad. Lidia Mora, buenos días al equipo, saludos. Alex Excaldrufo también nos saluda desde Lomas de Cocoyoc, como todos los días. Agradecemos mucho a cada uno sus saludos. Belén González Serrano. Belén recorre la Unión Americana siguiendo a su esposo. Yo no sé, sí, no sabes, su esposo no sé de qué trabaja, pero podría ser prófugo de la justicia porque está todo el tiempo moviéndose. No, es que trabaja en alguna actividad económica. Mejor que nos diga, que obviamente nos legal, obviamente legal, que le ha hecho vivir, o sea, vive eternamente con las cajas de la mudanza preparadas todo el tiempo. Con las maletas para todos los. Sí, porque ahora nos saluda desde Newen. Esto es He estado en todos Georgia. lados, no sabes. Yo admiro a esa mujer y a ese esposo, porque no, donde va Belén. Solidaria. Y donde va Belén y donde sí. va su esposa, nos escuchan. Ah, qué maravilla, fíjate. Padrísimo. Pues saludos hasta Georgia. El día de hoy dice que ni frío ni calor, o sea, han de estar en 0 grados. Bueno, válgame Dios. ¿Ya? Ahí está, ahí la tienes. No. ¿Hay alguna más?
Sí, Vale NT dice muy buenos días, 5 grados donde está Vale NT, dice pues hay frío y hay niebla, pero vámonos a correr, nada de quedarnos en la cama, dice Vale. David Nieto dice excelente martes para el equipo. Pedro Gutiérrez Ramírez nos saluda también desde Monterrey, no nos dice la temperatura, pero nos saluda. José Antonio Carvajal Alonso saluda desde el municipio de Calvillo, que siempre él lo presume que es la capital mundial de la guayaba. Dice abrazo a todo el equipo y también nos saluda Miguel Rodríguez, a quien saludamos con mucho gusto. Bueno, aquí está, déjame decirle tú, estoy viendo, ya mandé las fotografías, están en San José de Costa Rica, ya me perdí, pero mira más qué padre está la foto. Híjole, qué bonito se ve, mira. Qué bonito se ve, ¿verdad? Está Sí. padrísimo. Mauricio Salgado, San José de Costa Rica, muchas gracias. Así más temprano, ahorita mandamos el de más temprano, hacemos una pausa que vamos atrasadísimos y regresamos, estamos en torno al dinero. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Tampoco dije de qué íbamos a hablar hoy, pero bueno, está Sergio Sarmiento, habla de la bronca entre CFE y la española eléctrica Iberdrola. Iniciamos. Dice, no es pequeña la Comisión Federal de Electricidad. En los 9 primeros meses de 2021 tuvo ventas por 434,814 millones de pesos, con una pérdida neta de 28,853 millones de pesos, equivalentes a 1,374 millones de dólares. La CFE no queda muy lejos en ingresos de Iberdrola, que tiene operaciones en España, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y México, entre otros países. En los 9 primeros meses de 2021, Iberdrola registró ventas por 27,999,8 millones de euros, pero en lugar de sufrir pérdidas, alcanzó un beneficio neto de 2,408,2 millones de euros. La CFE vende menos, pero tiene muchos más empleados, de los cuales 94,000 están activos. Además, cuenta con 50,000 jubilados que cobran directamente en la empresa, con una pensión promedio de 66,000 pesos mensuales. Y bueno, dice Sergio Sarmiento que el gobierno dice que es injusto que los consumidores domésticos de la CFE paguen más que las grandes empresas que compran electricidad a privados. No aclara que esto ocurre porque los costos de la CFE son mayores. Más que impedir que las empresas gocen de una electricidad más barata y de mejor calidad, los consumidores domésticos deberíamos exigir beneficiarnos de los proveedores privados. Y bueno, pues hasta aquí llegamos, Lalo, con lo que escribe hoy Sarmiento, que es un comparativo. Continuamos, sí, está muy interesante. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis con Víctor Ortiz Niño. Se nos está haciendo bolas el engrudo. Le confirmo, Javier Bárcenas está a 2 grados. Yo te recomendaría, Javier, que cerraras la puerta del refrigerador. Sí, a mí se me hace que se quedó dormido ahí con la puerta. Iba a tomarse un vasito con leche, fue por la leche y se quedó así dormido. Y está a 2 grados centígrados. Juan Aguillón en Querétaro está a 9 grados. Y no le digo quién está, pues a menos mucho. Y no voy a ser muy respetuoso de su dolor y saludo a Víctor Ortiz Niño. Hoy no voy a hablar contigo de fútbol. ¿Por qué no? Buenos días al auditorio. No cualquiera es subcampeón. Muchos hubieran querido llegar. Ese es verlo positivamente. Oye. Pierdes el campeonato y dices, somos subcampeones. Sí, de veras, qué bueno, tienes razón. Es una buena forma de verlo, claro. Claro, digo, por supuesto.
Indudablemente el Atlas jugó mejor que nosotros. León se durmió un poco, no tuvo la contundencia, no tuvo el empuje para ganar, falló en el último penal. ¿Qué más puedo pedir? Tiempos Tienes extras, razón. penales, buen partido. Como Y con siempre, el León, me ganas. en las buenas y Muchas en las gracias. malas. Muchas gracias, qué bueno. Felicidades a León porque es subcampeón. Exactamente, así es la forma de verlo, claro que sí. Oye, entonces, ¿qué? ¿Y en materia económica, qué? ¿Hay materia económica en este programa? A veces. Ok. Fíjense, auditorio y Eduardo, que desafortunadamente los indicadores de la economía muestran que la misma desacelera su recuperación. Ahora corresponde a las ventas de la ANTAD y los puestos de trabajo del Seguro Social, ambos en su evolución social, en su evolución mensual, no en su evolución anual. ¿Por qué? En el caso de las ventas de la ANTAD, se tiene que en el mes de noviembre, las ventas a tiendas iguales crecieron el 9.2% anual, cifra inferior al 13.6% de octubre y al 11.9% de septiembre. Nos está diciendo que se está bajando las ventas. Por su parte, las ventas a tiendas totales aumentaron 11.2% anual, inferior al 11.6% de octubre. Nuevamente, mismo fenómeno. Se está viendo menor crecimiento. Ahora, ayer se dio a conocer los puestos de trabajo registrados en el Seguro Social durante noviembre. Se tiene que ya llegaron, y fue muy publicitado, a 20.933.050, cifra superior a cuando empezamos la pandemia, pero al ver su incorporación mensual, se tiene que fue de 165.463, menor a los 172.668 de octubre y 174.096 de septiembre, puestos de trabajo que se crearon a nivel mensual. Nuevamente vemos la misma tendencia. ¿Y esto qué implica para la economía? Que el consumo está disminuyendo en la misma y que, como sabemos, la economía para crecer depende de dos grandes variables, consumo e inversión. De inversión, ¿qué podemos comentar? Durante todo, ya desgraciadamente un año, año y medio, se observa que la inversión no ha crecido. ¿Qué podemos esperar para el año que entra? Desgraciadamente vamos a empezar con un menor ritmo de crecimiento económico y un alto nivel de inflación. Y esto indudablemente va a estar dentro de todo lo que se llama el ambiente en el cual Banco de México toma su decisión el próximo jueves. Y así están las cosas, desafortunadamente, auditorio y Eduardo. Oye, a ver, ¿tú qué vas? Va a aumentar la tasa de interés el jueves. Esta semana, cerca de 20 bancos centrales en el mundo toman decisiones. Mañana habrá de hacerlo la Fed y el jueves toca el tiempo de México. Será la última vez que esté presidiendo el grupo que toman las decisiones en el Banco de México, Alejandro Díaz de León. Y bueno, ¿tú qué vas? ¿La aumenta o no la aumenta? Sería la primera pregunta. ¿Aumenta o no aumenta? Desde luego que sí aumenta. Sí, ok. Ahora, ¿aumenta 25 puntos base o un cuarto de punto porcentual, diciéndolo de otra manera, o va a aumentar 50 puntos bases o medio punto porcentual? Mira, si lo vemos actualmente con todos los indicadores y todos los factores que están influyendo sobre la toma de decisiones, podemos decir que aumenta al menos 25 puntos base. De hecho, hoy en la tarde sale la subasta de los CETES a 28 días, que es un muy buen indicador. Actualmente nos dice que va a aumentar 25 puntos base. Sin embargo, si quisieran anticiparse a todo lo que se viene, deberían aumentar medio punto porcentual o 50 puntos base. O sea, mi punto de vista... ¿Tú qué tomarías? ¿Tú qué harías? Porque no, a ver, dime, ¿va medio punto o va un cuarto de punto? Yo me voy por medio punto. ¿Tú te vas por medio punto? Sí, debe ser más agresiva, considerando los factores de la inflación, lo que mañana anuncia probablemente la Fed, que va a ser un aumento del tapering, de la disminución de inyección de liquidez a los Estados Unidos. El tapering, sí, está bien, así se dice. Dime, ¿tú crees que la Fed mañana anuncia que va de los 15,000 millones de dólares que ya no inyecta a la economía como política monetaria, aumentaría el monto de ese retiro de compras? Definitivamente yo creo que sí. ¿A qué nivel? Está entre 30 a 35 mil mensuales. Y esto implicaría que Estados Unidos
aumentaría las tasas de interés antes de lo esperado, es decir, el próximo año, mediados o segundo o tercer trimestre del próximo año. Y eso, desde luego, lo debe considerar el Banco de México. Por eso es que me inclino más por medio punto. Además, no perdamos de vista que la nueva gobernadora de Banco de México toma posición el 1 de enero, entonces hay que ser un poco precavidos en esa situación. Y adicionalmente me llamó la atención que fue nombrada el viernes por la noche, recordando los viejos tiempos. Sí, sí, para que nadie se dé cuenta. Y la presentaron oficialmente como la nueva integrante del Banco de México. Así es, un viernes en la noche. No como gobernadora. Exactamente. Justamente como en los viejos tiempos, no quiero decir del PRI porque se enojan, pero del PRI de Luis Echeverría. Bueno, a ver, acaban de salir resultados de las principales variables de las empresas constructoras. Pero fíjate en el periodo, creo que son 2019, o sea, no es actual. A ver, déjame ver. En 2020. Ok. Empresas constructoras es 2020 cifras preliminares, 2020 cifras preliminares, para que vea, personal ocupado total con respecto al 2019, una contracción de 10.7%, valor de producción menos 9.5%, gastos por consumo de bienes y servicios menos 12.3%, ingresos por suministro de bienes y servicios menos 10.8% y valor en activos fijos totales menos 11.6%. Y también tenemos el dato de la manufacturera ese también es al 2020. Sí, también es al 2020. ¿Sí? Donde también salen, excepto uno, los demás negativos. El comportamiento pues era obvio, en el 2020 no hicimos bien las cosas. Señor subcampeón, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos el próximo jueves. Y León, subcampeón. ¿El próximo jueves sigues con nosotros? ¿Todavía no sales? Todavía el jueves. Te amenazo con llegar el próximo jueves. Ya la próxima semana, las próximas 2 semanas, me van a llevar a Río Verde a disfrutar la ciudad y a descansar y olvidarme un poco del mundo. Se los voy a encargar. A ver. Te voy a dar un consejo. Tu esposa va a estar dormidita, ¿verdad? Así es. Ah, qué bueno. Entonces, mira, cuando ya estés harto y te diga, ayúdame a lavar los trastes, tú le dices no, porque Eduardo me pidió que le mandara un comentario. Me voy a grabarlo. ¿Sí? Lo tomaremos en cuenta. Si no me llega el comentario, debo intuir de que te forzó a lavar los trastes y no sirvió el pretexto. Lo tomamos en cuenta, Eduardo. Sí, yo creo que no me va a hacer caso. Gracias, Víctor. Hasta luego. Gracias, Francisco. ¿Tenemos saludos? Sí, tenemos saludos de Sergio Analco, que nos saluda desde North Carolina. Él está a -1 grado centígrados, dice que después de la tormenta que pasó, los tornados. Y también saludamos a Roberto Mejía, que nos ve desde la Jusco. Él nos dice que está a 5 grados. David Nieto también nos saluda, lo saludamos con gusto. A Gabriel Martínez, que nos saluda desde Austin, Texas. Dice que él está a 15 grados, que amanece con mucha neblina, pero que está a gusto. Y nos manda felicitaciones también Roberto Mejía. Son los saludos que tenemos hasta el momento. A Mari Jesús Guerrero desde Naucalpan, muchísimas gracias a todos ustedes. Sergio Analco, Alex Oviedo, Belén González, Rita Cobian, David Nieto, Pedro Guerrero, Laura Mendoza, muchas gracias. Alberto Elías, desde las avenidas de Calgary, Canadá, qué bonitas fotos. Ahorita lo compartimos, muchas gracias. José Antonio López Palacios, muchas gracias. George Wisniewski, Francisco Manrique, Eduardo de Jesús de Aguascalientes, Eduardo Molina, gracias. Francisco Alarcón, muchas gracias. Homero Cárdenas, Eduardo Carriola, Adolfo Villegas, Roberto Arias Hinojosa, Diodoro Rivera, Osvaldo Vega, hoy nos ha ido. Carlos Gómez Álvarez Tostado, muchas gracias. Alex Escaldrujo, Gonzalo Piña, Roberto Mejía, Rocío López Veraza, gracias. Betina Chávez, gracias a todos. Mabel Muñoz, a todos ustedes, muchísimas gracias por las felicitaciones con motivo de este inicio del segundo periodo anual. Espero que lo completemos, por supuesto, aquí en Torno al Dinero. Hacemos una pausa y regresamos, son las 6:38. Esto es En Torno al Dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.
Entonces, ¿cómo va? Creo que no terminamos el asunto de lo de la CFE, ¿no? Faltó nada más la conclusión, Lalo, de este comparativo que hace. Dice Sergio Sarmiento, la CFE podría ser una empresa de clase mundial. Sí. Era más eficiente que Luz y Fuerza del Centro, cerrada en 2009. Pero para ser realmente competitiva necesita capitalizarse e invertir más. Debe cobrar precios realistas que le dejen una utilidad razonable y necesita una plantilla laboral más pequeña y un contrato sindical más justo. Ninguna empresa se hará más productiva por convertirse en un monopolio. Todos necesitamos competencia para mejorar. Y esto es lo que concluye hoy en su columna Sergio Sarmiento. Lalo. Bien, muchas gracias. Y tenemos que, ya ventilamos el asunto de los nuevos Bejarano. No. A ver, vamos a Podemos, darle. Si quieres, empezar. Sí, empezamos, sí. Es la columna de Carlos Loret de Mola y se titula Los dos nuevos Bejarano de AMLO. Dice, cuando se fundó Morena, solo 3 de sus dirigentes fueron designados por aclamación. Andrés Manuel López Obrador como presidente del partido, Alejandro Esquer como tesorero y Gabriel García como secretario de organización. El primero se convirtió en presidente de México. Los otros 2, sus íntimos operadores, aterrizaron en Palacio y en los últimos días fueron salpicados en el escándalo del carrusel de cash con el que se movieron ilegalmente más de 40 millones de pesos en efectivo. Esquer apareció en video con fajos de billetes con ligas en una sucursal bancaria donde se hizo el carrusel de depósitos y García es el jefe directo de varios de los que se formaron una y otra vez para hacer operaciones hormiga en cuestión de minutos y tratar de esquivar las leyes anti-lavado de dinero. Vamos a continuar más adelante. Gracias, gracias. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Nos da mucha pena el tener que despedirnos de las audiencias que reciben nuestro mensaje a través de plataformas con las que hay un convenio de colaboración. Yo le voy a pedir a Santa Claus en una cartita que me haga el favor de traerme 15 minutos más en esa plataforma para que duremos 1 hora. Y así le damos 15 minutos de sueño a quienes realizan, no sé, que continúe, pero pues nosotros podemos continuar con 15 minutitos más y ellos así dejan la cama 15 minutitos después. Por lo pronto, muchas gracias por haber tenido la gentileza de estar con nosotros. Nos despedimos, Lidia. Pero mañana regresamos en punto de las 6 de la mañana y ojalá que Santa Claus sí lea tu cartita, Lalo. Que tengan muy buen martes. Muchas gracias. 1, 2, ya. Ahora vamos a nosotros a nuestros asuntos. Vamos a las columnas financieras. ¿Qué dicen los columnistas, Leti? Iniciamos con Mari Carmen Cortés en su columna Desde el piso de remates que se publica en Excelsior. Destaca que Estados Unidos pospuso la aprobación de los polémicos estímulos fiscales a la compra de vehículos eléctricos, pero se mantiene como una de las amenazas más serias para el TEMEC. En este contexto, ayer se realizó el diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos, y entre sus objetivos está fortalecer las cadenas de valor, facilitar el comercio y desarrollo económico y promover programas de capacitación en sectores prioritarios. Mari Carmen considera que es positivo que se mantenga el diálogo, pero se trata de tapar el sol con un dedo, porque ni siquiera se menciona el problema de los estímulos fiscales a los autos eléctricos ni el hecho de que no se ha llegado a un consenso con Catherine Tai sobre las reglas de origen en el sector automotriz, lo que dará paso a la primera controversia formal en el marco del TEMEC. Y Enrique Quintana, en su columna Coordenadas que se publica en El Financiero, comenta que en Palacio Nacional deben estar de plácemes, tras observar que hasta el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se apunta para ser candidato presidencial, o que al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, lo candidatean para lo mismo. En la Casa Presidencial deben sentirse tranquilos de que por lo pronto no hay ningún rival serio a la vista. Dice que por más que las elecciones de 2022 y de 2023 puedan ser complicadas para Morena, en este momento se percibe, sin duda,
como la fuerza política que tiene más posibilidades de ganar. Una mala noticia para quienes deseamos que haya una verdadera competencia democrática, concluye. Y hasta aquí esta primera parte de columnas, Lalo. Muchas gracias. Gracias, Leti. Gracias. Vamos ahora a asuntos fiscales. Aguinaldo, Sergio Sánchez. Si hay algo que esperamos los trabajadores en este mes de diciembre, no es precisamente la reunión de fin de año, es el ansiado aguinaldo, muy merecido por quienes aún, con mucha suerte, conservan sus empleos, aunque seguramente bajo circunstancias diferentes, pero con la camiseta bien puesta, y siempre dispuestos a seguir enfrentando no solo los embates de una pandemia con la que hay que aprender a vivir y convivir, sino también la inseguridad en la que se vive en este país, aunado con todas las carencias a las que el próximo año nos vayamos a enfrentar. Tome en cuenta que el aguinaldo esta vez debe ser considerado para iniciar el hábito del ahorro, situación que también es muy difícil ante el descenso de la economía y el endeudamiento de las familias, por lo que le sugiero que una vez que cobre esta prestación laboral, que debe ser cubierta con fecha límite 19 de diciembre, lleve a cabo previamente un presupuesto respecto a su uso y aprovechamiento. Debe considerar también que el aguinaldo tiene un monto base que no puede ser menor al equivalente a 15 días del salario del trabajador, aunque el pago pueda ser menor derivado de ausencias, incapacidades y otras incidencias laborales que considerará el empleador en el cálculo. Una buena noticia es que el pago del aguinaldo esté exento hasta por el equivalente a 30 veces la UMA, en este caso 2.688 pesos con 60 centavos. En caso de que la exención supere al aguinaldo, solo se toma como aguinaldo exento hasta el importe del mismo. Debo reconocer que aún habemos empleadores que decidimos conceder más días de aguinaldo a los trabajadores con salario fijo, por lo que recomiendo que éste se entregue como una gratificación única y sea variable a reportar en los primeros 5 días hábiles de enero de 2022. Lo anterior con el propósito de evitar que esta remuneración extraordinaria se convierta en un derecho adquirido. Qué buen tip, muchas gracias. Sí, tienes razón, porque hay algunas empresas que pagan más de lo necesario, de lo que establece la ley, más que de lo necesario y lo que establece la ley. Bueno, Yamile Moncada, que pasa los martes, que es una colaboradora, por cierto, si usted quiere ver sus programas, tenemos, ¿cuántos programas tenemos de Yamile Moncada? ¿40? ¿42? 49. 49 programas de 1 hora en la plataforma de GTV. También está en Entorno al Dinero, ¿no? Sí, también está en Entorno al Dinero. También está en Entorno al Dinero, en la página de Entorno al Dinero, www.entornoaldinero.com.mx o www.gtv.com.mx. Ahí están. Yamile Moncada con 49, me dijiste 49 programas de 1 hora. En esta ocasión nos habla en el tema de la materialidad de la relación obrero-patronal, que muchas veces puede llegar a ser simulada. Escuche usted. Buenos días, Yamile. ¿Qué tal, mi estimado Eduardo? Pues bueno, fíjate que en esta ocasión vamos a hablar acerca de la materialidad de la relación obrero-patronal, que viene siendo en algunos casos simulada. Y esto es debido a que algunas personas que en algún momento llegaron a cotizar ante el IMSS requieren, para poder recuperar esos periodos cotizados, reactivarse y tener de nueva cuenta relación laboral. Y muchas veces solicitan apoyo a algún familiar, vecino, amigo que tenga alguna empresa para poder como tal activarse y que los metan en su empresa. Sin embargo, el IMSS se ha percatado de este tipo de prácticas donde te va a requerir la materialidad de esta relación. Es decir, que verdaderamente me demuestres que efectivamente existió como tal esta relación entre trabajador y empleador, donde no va a bastar con que me exhibas los comprobantes de pago que tu supuesto patrón realizó por ti, sino que va más allá de, me vas a tener que demostrar verdaderamente la actividad que desempeñaste con ese supuesto patrón. Y va desde que me puedes demostrar correos electrónicos, WhatsApps,
fotografías, cualquier evidencia digital que me puedas presentar va a servir para que realmente me puedas demostrar esa materialidad. Si tú no cuentas con correos electrónicos, no cuentas con comprobantes de depósito bancario, nómina, donde verdaderamente te hicieron un depósito en lugar de que tú pagaras, porque hay que recordar que muchas veces cuando tú pides este favor, pues evidentemente tú no cobras, sino que le pagas a la persona que te está haciendo el favor para que esta persona a su vez cubra las cuotas obrero patronal. Entonces, como el IMSS ya se percató de esto, te va a requerir los comprobantes de nómina bancarios o las transferencias donde tu patrón te pagó directamente a ti. Si tú no cuentas con alguno de estos elementos, evidentemente no te van a contabilizar este supuesto periodo donde pues muchas personas simulan y le pagan al amigo para que el amigo obviamente cubra estas cuotas. Y habrás perdido de entrada el recurso, habrás perdido como tal la oportunidad de solicitar tu pensión y evidentemente el supuesto patrón también tendrá consecuencias legales ante el IMSS. Así es que hay que evitar este tipo de malas prácticas donde se ha abordado o se ha manejado ya de manera muy habitual el simular esta relación para efectos de que puedas solicitar tu pensión. Si tú no cuentas con ninguno de estos documentos, te van a negar la pensión y el IMSS está en todo su derecho de poderte negar la misma. Así es que hay que evitar, mi estimado Eduardo, este tipo de malas praxis porque te perjudicas tú, perjudicas al amigo y evidentemente la inversión que hayas realizado no te la va a regresar al IMSS porque hay muchas personas que se han encontrado algunos abogados, pseudoabogados, que les dicen, no, es que también el IMSS está haciendo un fraude y te tienen que regresar el dinero que les diste. No, el IMSS no te va a regresar ningún recurso porque él no es el que está actuando de manera incorrecta. Yo te tomo a bien todos estos periodos siempre y cuando tú me demuestras esa materialidad. Si no trabajaste y al contrario querías perjudicar las arcas económicas del instituto, evidentemente no cumples con los requisitos establecidos por ley y te voy a negar el derecho a obtener la pensión porque tú simulaste esta relación. Así es que hay que tener mucho cuidado, mi estimado Eduardo, y evitar generar este tipo de malas prácticas. También si la gente tiene alguna duda en materia de seguridad social, mi estimado Eduardo, te doy el número de WhatsApp donde podrán agendar una cita para, una cita por Zoom para poder aclarar todas sus dudas en materia de seguridad social. El número es el 55 48 24 02 28. Te lo vuelvo a repetir, 55 48 24 02 28. Y pues podrán obtener información muy puntual en materia de seguridad social, mi estimado Eduardo. Estamos en contacto. Saludos. Gracias, Yamile, gracias, muy amable, gracias, muy interesante. Y es bien abusada esa mujer. Bueno, tenemos saludos, Lidia. Sí, tenemos saludos, Lalo. Nos saluda Sergio Vallejo, Alberto Elías, nos dice felicidades por su aniversario, un programa muy importante para las finanzas de México. Raúl Chávez Zamudio nos dice buenos días, Dios con todos. Mirna González Altamirano nos saluda desde Mérida, Yucatán, dice cafecito para ustedes y felicidades. Laura Mendoza nos dice también felicidades, en torno al dinero fíjate, dice, son lo mejor del inicio de mi día. Mira qué bonito. Muchas gracias, sí. Gracias, es un privilegio. Nos manda un abrazo desde Querétaro. Muchas gracias, Así es. Bueno, José Antonio Carvajal Alonso también nos felicita por este año, dice, y que vengan muchos más. Ojalá que así sea. Muchas gracias, José Antonio. Y dice, excelente programa de economía y finanzas. Dice, sobre todo porque nos van enseñando conceptos básicos de estas materias. Dice, así es que a seguir con los éxitos, nos dice. Lidia Mora dice que en Orizaba están a 12 grados, pero fíjate cómo va bajando. Dice, Lidia Mora dice 12 grados en Orizaba. Joaquín Velosa Arellano dice, sí, pues 2 grados en Toluca. Y Alberto Elías dice, desde Calgary, Canadá, dice que está a menos 13 grados bajo cero y además nevando, o sea, él nos gana todo. Ay, en una ventanita que nos dé como neva. Fíjate que es uno de los privilegios que no he podido. Sí. He estado cerca de la nieve y nunca la he podido tocar. Ay, es tan bonito. Nunca estuve en Japón, estuve en varios lugares donde estaba en la nieve, en Salt Lake City, y no tuve la sensación, ¿no? Es bonito, la verdad, sí es una sensación que debe uno de
de tener. Pero bueno, ojalá Dios me dé esa oportunidad en algún momento. Vamos a una pausa, son las 7:53 y regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Los nuevos bejaranos. Ah, cierto, ¿verdad? Nos quedamos ahí. Sí. Estábamos en que la columna de Loret de Mola hablaba de los nuevos Bejarano, decía que son dos de los colaboradores del presidente AMLO, ellos son Alejandro Esquer y Gabriel García, y ambos estaban implicados en este escándalo que se llama Carrusel de Cash. E íbamos en que García, que es jefe directo, dice, se formaron una y otra vez en las filas del banco para hacer operaciones hormiga en cuestión de minutos y tratar de esquivar las leyes antilavado de dinero. Dice, por eso los videos del Carrusel de Cash enojaron tanto al presidente López Obrador por la cercanía de los involucrados, porque manchan a dos de sus círculos más íntimos. Porque te dan la impresión de que hay algo raro ahí y no es precisamente legal. Y el que dos personas colaboradoras del presidente hagan eso, debemos suponer que no fue por iniciativa propia, debemos suponer quién los mandó, cosa que no podemos asegurar, por supuesto, pero esto implica, al menos para esos dos colaboradores, que deberían ser investigados. Así ¿no? es. O sea, no. Para que a nosotros nos han dicho que en este gobierno no hay corrupción, y eso invita a pensar que sí la hay. Claro, y en sus funcionarios de más alto nivel, imagínate. Pues sí, o sea, sus colaboradores más cercanos. No, pues sí, digo, y que pasen por la ley, pues, porque si a otras personas le ha pasado por lo mismo y pesan sobre ellos pues, condenas y gente, pues ellos también deben de dar, y debería ser mucho más expedito, franco y rápido el tratamiento para que el presidente pueda demostrar que efectivamente él no tiene colaboradores en cochupos. Así es. Pues sí, sigue diciendo la columna, porque manchan a dos de su círculo más íntimo y al mantenerlos impunes, sale manchado él, obviamente. Pues sí. Según distintas fuentes de primer nivel, millones de ese carrusel terminaron en las campañas de Morena en 2018 y concretamente en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Sí, aseguran que todo el manejo del cash se realizó en la oficina de Gabriel García en la calle de Mérida 233. Fíjate, tienen señales, pelos y señales, como se dice por ahí, en la colonia Roma de la Ciudad de México, muy cerca de la casa de transición de López Obrador, en la calle de San Luis Potosí. Ahí se repartía el dinero a los operadores de Morena, me dice una de las fuentes, dice Carlos Loret de Mola. Se recibían los donativos por el sismo de 2017. La mayoría de los involucrados son colaboradores de Gabriel García que sacaban el dinero en efectivo y se desviaban a discreción para tareas partidistas. Ese es el comentario, la columna de Carlos Loret de Mola. Lalo. Regresamos al aire. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Para entender mejor de economía, Pool Bancario es un informe en el cual se detallan las diversas fuentes de financiamiento para una organización y las condiciones en las que las brindan por un tiempo determinado. Es una herramienta clave para valorar la situación financiera de una empresa y sus riesgos de adquirir un nuevo financiamiento. Muchas gracias, Manuel Yáñez nos saluda, muchas gracias, dice, gran programa, gran equipo. Muchas gracias, Manuel, un abrazo muy fuerte, tú también, buen amigo. Vamos a las columnas, segunda parte. Continuamos. Darío Celis, en su columna La Cuarta Transformación que publica El Financiero, sostiene que en un intento desesperado de no ser destituido de su encargo al frente de servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, el CNEAM, su titular, Víctor Hernández, se lanzó a la ofensiva. El funcionario trata de disipar la ola de dudas y preocupaciones, ya rayando en alarma, que se han levantado en las últimas semanas, incentivadas por 24 incidentes graves documentados en el espacio del Valle de México. Celis dice que CNEAM
nunca ha admitido que la responsabilidad real de estos incidentes es el rediseño del espacio aéreo y la falta de capacitación y experiencia de los controladores que están trabajando en las consolas. Mario Maldonado, en su columna Historia de Negocios que publica El Universal, comenta que Rogelio Ramírez de la O cumplió en diciembre 5 meses al frente de la Secretaría de Hacienda y se esperaba que el economista de todas las confianzas de Andrés Manuel López Obrador tuviera más margen de maniobra que sus dos antecesores, Carlos Ursúa y Arturo Herrera, y por tanto mayor capacidad de gestión para articular las tareas que conlleva una dependencia como la que asumió. Sin embargo, el egresado de la Universidad de Cambridge, asesor de firmas internacionales, avecindado en Nueva York y luego en Houston, ha quedado a deber y su mandato ha pasado con más pena que gloria. Y Alberto Aguilar, en su columna Nombres, Nombres y Nombres, que se publica en El Sol de México, se refiere al alza del precio de fertilizantes tras la pandemia, que ha sido de hasta 150%. Y lo peor es que hay escasez porque muchas empresas cerraron y China y Rusia, los dos principales jugadores, han detenido sus exportaciones para privilegiar su mercado interno. Por eso, Aguilar dice que es absurda la batalla que la alemana Promar, luego de pasar por la consulta pública que exigió el presidente López Obrador para la instalación de una planta de fertilizantes en Sinaloa, deba ahora sacar adelante un conjunto de amparos que interpusieron los opositores a este proyecto. Y hasta aquí las columnas de Ailano. Muchas gracias. Gracias, Leti, gracias. Vamos ahora con Jesús Delgado. El maestro Jesús Delgado nos habla de las consecuencias devastadoras de los estados, las consecuencias devastadoras en los estados derivados de la pandemia. Jesús Delgado. Así es, Eduardo, amigos en el estudio, a todo el auditorio, reciban un fuerte saludo. El INEGI difundió en días recientes cómo les fue a los 32 estados del país en cuanto a la generación de riqueza, eso que se conoce como Producto Interno Bruto, PIB, en el año del 2020, un año que, como sabemos, estuvo marcado por la pandemia provocada por el COVID-19, que obligó a las autoridades a establecer medidas sanitarias para hacer frente a la contingencia. Entre estas medidas estuvo el cierre de establecimientos no esenciales, entre ellas muchas industrias y otras empresas productivas, lo cual derivó en un choque de oferta y demanda, un fenómeno pocas veces visto en la economía nacional y mundial. En esa forma, y de acuerdo con el reporte del INEGI, en el 2020 el Producto Interno Bruto total a precios básicos resultó de 21.884.029 millones de pesos corrientes, recordando que el año pasado el PIB total del país registró una contracción anual de menos 7.9% en relación con el 2019. Pues bien, durante la pandemia solo un estado, Tabasco, registró un sobresaliente 3.5% de crecimiento total, obteniendo un 1.8% en actividades primarias y un 10.2% en secundarias, por menos 6.6% en terciarias. Esto quiere decir que en Tabasco las actividades secundarias relacionadas con la construcción de la refinería Dos Bocas y la industria petrolera en general tuvieron un peso muy importante que evitó males mayores. Por el contrario, los 31 estados restantes reportaron caídas de consideración en su economía, pero destacaron los casos de Baja California Sur, con menos 23.5%, y Quintana Roo, que se fue hasta el fondo de la lista, con un menos 24.1%. A diferencia de 21 estados que al menos reportaban un comportamiento positivo en el sector primario, es decir, produjeron alimentos agropecuarios, el solitario caso de Tabasco lo tuvo en 2 actividades. Estos 2 estados mencionados registraron cifras negativas en actividades primarias, secundarias y terciarias. Esto es, todos los motores de la economía se desvielaron. Igual sucedió en otros 9 estados, pero Baja California y Quintana Roo reportaron los mayores porcentajes de contracción. Son cifras, pero detrás de ellas está la suerte de miles de seres humanos, de hombres, de mujeres, de adolescentes, de niñas y niños, de emprendedores, de empresarios, de trabajadores independientes, de prestadores de servicios. Y uno puede imaginarse y sentir la desesperación, esa angustia ante una situación tan trágica como esa. ¿Cuál fue la causa en estos casos? Bueno, es sabido la vocación turística de esas 2 entidades y la dependencia que tienen de esta rama,
la cual se vio afectada por la parálisis con la suspensión de vuelos, el confinamiento y hasta el cierre de fronteras de muchos países, Estados Unidos entre ellos. Nadie estaba preparado para una contingencia como esta, pero al calor de los hechos, las lecciones están a la vista y debería acusarse de recibo y proceder en consecuencia. Esto quiere decir que no es posible ya jugarse todas las canicas en un solo tiro y que es necesario diversificar la economía, no solo para atender contingencias eventuales, sino ampliando horizontes mediante la generación de nuevos polos de desarrollo en distintos ámbitos, aprovechando la condición geográfica y facilitando inversiones. Desde luego, es buena la especialización porque eso permite ser competitivo y tener un sello propio, pero no está de más tener otras alternativas, algo que se llama Plan B, para amortiguar de alguna manera eventualidades y calamidades como la de la pandemia. De esa manera, durante el 2020, el PIB de las actividades primarias integradas por la agricultura, cría, explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza alcanzaron alrededor de 880,200 millones de pesos corrientes, cifra en la que Jalisco contribuyó con la mayor proporción, con 13.2% del total. Le siguieron ahí Michoacán, Sinaloa, Veracruz, Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Puebla, Estado de México, Chiapas, Durango, y el resto de las entidades participó con 32%. Esta lección pues ha sido bastante dura e invita a reforzar y a prepararse porque finalmente estamos viendo que este tipo de pandemias tambalean y ponen a prueba incluso a las economías más fuertes. Esa fue la situación que se vivió en todos los estados, de acuerdo con el reporte del INEGI, y pues sí fue muy dramático, muy trágico el asunto que nos sucedió tanto en Quintana Roo como en Baja California. Hasta aquí el reporte, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Muy amable. Vamos ahora con otro comentario, en un comentario mañanero de Enrique Díaz Infante, donde nos habla de las asociaciones público-privadas. Bueno, las asociaciones público-privadas han sido, digamos, la modalidad que han escogido algunos gobernadores tramposos que se basan en este recurso legal, pero que evade la responsabilidad del Congreso de los estados. Además es un recurso que tienen estados y también algunos municipios para contratar deuda, ¿no? Haga de cuenta, y hay por ahí el ejemplo de un estado, no recuerdo cuál estado fue, que hizo un contrato por millones de pesos en papelería que tendría que seguirse pagando a lo largo de 5, 10 años. Quiere decir que hacen un contrato y durante 5 o 10 años la papelera se obliga a entregarle la papelería al estado o al municipio, y en esos 5 o 10 años el estado o municipio le está pagando la papelería a esa empresa. Y es una deuda finalmente. Es una deuda que no pasa por el conocimiento del Estado, o sea, por el conocimiento de los cuerpos legislativos del Estado. Es un asunto que no tiene desperdicio. Vamos a escuchar a Enrique Díaz Infante. En torno al dinero. Y este es nuestro mañanero. A nosotros también nos toca. Eduardo, mi comentario del día de hoy es sobre la deuda pública. Al 31 de marzo de este año, el saldo histórico de requerimientos financieros del sector público, la expresión más amplia de la deuda, señalaba que esta era de 50.1% del PIB. Este monto de deuda, si bien luce razonable, es un tanto engañoso, pues no considera muchos pasivos por definición, pero que en realidad sí son obligaciones de pago en el tiempo, es decir, deuda. Tal es el caso de los pasivos pensionarios, de la escondida en esquemas de asociaciones público-privadas que se pagan con recursos públicos, la de estados y municipios que eventualmente pudiéramos estar rescatando, la federación, y aquella con proveedores. Tampoco la cifra nos deja ver la tendencia de su crecimiento acelerado en el tiempo. Eduardo, el problema de pensiones, de acuerdo con los cálculos del actuario Francisco Miguel Aguirre en su libro Pensiones y con qué, equivalía en 2015 a un monto de 120% del PIB. Esta deuda ha crecido de entonces a la fecha con las reformas que se han hecho en el sexenio para ampliar la cobertura y el monto. En 2017 se gastaron anualmente 3.4% del PIB en pensiones y para 2021
ya estaremos gastando 5.2%, según cálculos del Centro de Investigación y Estudios Presupuestales, el CIEP. Eduardo, por lo que toca a la deuda nacional y subnacional existente en esquemas de asociaciones público-privadas para la construcción de hospitales, cárceles o ciudades judiciales, por definición de ley, por ser proyecto de inversión, no se le considera como deuda, pese a que el Estado tiene que pagarlas en el tiempo. Quienes en su momento idearon este esquema e impulsaron casi toda la deuda estructurada a fin de que no pasara por la autorización del Congreso fue la consultoría Protego Evercore, que en su momento era liderada por Pedro Asper Mella y donde trabajó en algún tiempo Luis Videgaray. Estos montos de deuda, Eduardo, no considera tampoco aquella de los estados y municipios, sea esta garantizada, oculta o contingente. La registrada está garantizada con participaciones federales y casi toda está contratada con Banorte e Interacciones. Tampoco considera la subnacional de carácter pensionario. El problema de la deuda de estados y municipios es que nos incumbe a todos los mexicanos, ya que por la Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios, en su artículo 34, establece que la Secretaría de Hacienda tiene la facultad discrecional de rescatarla siempre y cuando se refinancie la misma con un mejor costo. Lo anterior, sin que el Congreso local la fiscalice en su origen, destino y constitucionalidad de la misma. Esta facultad es muy peligrosa, especialmente en épocas electorales. Eduardo, está también el financiamiento a proveedores. Después del crédito bancario, es la siguiente fuente de financiamiento más grande a empresas y a gobiernos. Por el momento no tengo cifras a la mano del monto del mismo, pero en futuras entregas lo revisaré. Como ves, Eduardo, el monto de la deuda directa o contingente va más allá del 50%, bueno, ahorita ya va en 53%. Por cuanto hace a la tendencia, tendremos que revisarla porque la misma, Eduardo, pasó de 19.6% en 2006 al monto que tenemos actualmente. En fin, Eduardo, que el tema da para largo y por su relevancia seguiré hablando del mismo en futuras entregas. Hasta aquí mi comentario del día de hoy. Que tengas buen día. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa. Tendremos después, y por eso solicitamos nuevamente a Juan Carlos Anaya que esté con nosotros, porque la inflación está pegando en México no solamente por el terreno de los energéticos, que es un problema internacional, sino también por el lado de las mesas en México, la producción de frutas, granos. O sea, hay una presión inflacionaria que afecta a nuestra mesa de consumo en las familias mexicanas y queremos saber por qué. Las amas de casa nos preguntan por qué está aumentando tanto el precio de algunos productos básicos y sobre todo qué se puede hacer para evitar que eso siga presentándose como presión en los presupuestos de nuestras familias. Saludo a Juan Carlos Anaya, quien ya está por aquí desde hace algunos minutos. Discúlpame, vamos un poquito atrasados. ¿Cómo estás? Bien, Eduardo, buenos días y gracias por invitarme. Un gran tema y ahorita vamos a platicar con tu público qué está pasando con la canasta básica que está aumentando pues, a las familias mexicanas. Ha aumentado una barbaridad, ¿no? Sí, de acuerdo a los datos de Banco de México, subió en caso de la canasta básica, más del 10%. Nosotros traemos unos datos del 9.6, muy cercano a Banco de México, y vemos que los mayores impactos los tenemos en frutas con 22%, hortalizas 16%, el tema de las carnes, lo que es todo el tema de la proteína 7.3%, y granos y abarrotes, donde está la tortilla 5.2%. Y bueno, platicaremos cuáles son esos factores que están influyendo a estos aumentos en los precios de la canasta básica. Muchas gracias. Hacemos una pausa. Durante la pausa vamos a empezar a hablar con Juan Carlos, aprovechando que lo tenemos aquí y le sacamos la ventaja del conocimiento que tiene. Muchas gracias. Regresamos. Son las 7:13. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Bien. Bien, Eduardo. Aquí con mucho trabajo derivado de que pues estos temas llaman mucho la atención y preocupan, y no solo en México, en muchas partes del mundo, principalmente nuestros socios comerciales,
que también la inflación se les ha disparado, igual que nosotros, a un 6.4%, ¿no? Bien. Ahora, esas presiones por alimentos no se presentan en todo el mundo, ¿verdad? Bueno, ahorita en muchas partes del mundo, principalmente en Norteamérica, vemos en el caso de Argentina, Brasil, Chile, que ha habido incrementos importantes. No lo vemos tanto en los países de Asia y principalmente Asia-Pacífico, ahí hay un poquito menos de inflación, aunque en China sí vemos algunos aspectos que les están impactando a sus economías, ¿no? Entonces, el tema de inflación sí es algo preocupante porque es el impuesto que más le pega a las gentes de menos recursos. Híjole, bueno, está difícil. Yo pensé que este gobierno, al tratar de darle impulso al campo, habría de alguna manera de mejorar la productividad de la tierra, ¿no? Pero, pues no. Y siguen consumiendo fertilizantes químicos. Yo hubiera pensado que un gobierno de izquierda estaría más propenso a trabajar la rehabilitación de la capacidad productiva de la tierra con fertilizantes orgánicos, naturales, donde hay una cantidad importante de productos mexicanos que pueden rehabilitar la capacidad productiva de la tierra, que ha erosionado la química en el campo. Regresamos al aire. Ya estamos de regreso. Esto es En Torno al Dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. A ver, yo sé que son preguntas quizás muy complejas en su respuesta. ¿Por qué se están presentando precios tan altos en productos que llevamos a nuestra mesa para consumirlos, Juan Carlos? Mira, hay dos factores que nosotros ya señalamos. Y pues lo clásico, la oferta y la demanda. Y en la demanda lo que hemos visto es que después de reactivarse por todo el tema del encierro que tuvimos con el COVID, se reactivó todo el tema de hoteles, restaurantes y todo, aumentó la demanda de los productos y no solo en México, Estados Unidos. Nosotros somos proveedores de muchos productos agropecuarios al mercado americano. El 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Eso incrementó también en la demanda, también en México. También el cambio del patrón de consumo. Cada día comemos más en casa, entonces vamos más al abarrote, a los mercados y comemos ya cosas muy diferentes y aumentamos mucho el tema de frutas y hortalizas, la demanda. Y el otro, Estados Unidos con todos los apoyos gubernamentales que le metió billones de dólares para el desempleo, la gente que no tenía trabajo, ha incrementado mucho la demanda, principalmente de todo lo que exportamos nosotros a ese mercado americano. Por el otro lado, lo que tú y yo hemos platicado, la oferta, el incremento que ha tenido las cadenas productivas por el tema de los energéticos que han aumentado del precio, principalmente el tema de la gasolina, el petróleo, el gas. También el tema de materias primas que hemos platicado, el incremento que ha habido en los precios del maíz, del soya, del trigo. Ahorita el trigo está subiendo mucho de precios por problemas en la producción que se tuvo en Estados Unidos y Canadá. Y también el tema de los fertilizantes, que ahorita había una entrevista que ha subido los fertilizantes más del 120%, que está incrementando los costos. El tema de los fletes se han incrementado en la logística, no solo en el tema marítimo, sino también en el tema terrestre. Vemos en Estados Unidos y también en México falta de choferes para poder mover las mercancías. El tema de los incrementos de la logística por el tema de los contenedores. Y esto ha incrementado el tema de los empaques, entre otros. Y esto pues está llevando a que los precios en México se han incrementado y en todo lo que es la parte de Norteamérica que estamos tan relacionados, pues esos son los factores que vemos, los temas de la demanda y el tema de la oferta. Bien, ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Por ejemplo, me llama la atención
el hecho de que digas que ha aumentado 120% los fertilizantes, obviamente los fertilizantes químicos derivan del petróleo. Si sube el petróleo, pues suben todo lo demás, ¿no? Gasolinas, gases, etcétera, etcétera, y fertilizantes. Cuando hay una cantidad importante de productos mexicanos que rehabilitarían la capacidad productiva de la tierra, que erosionan los fertilizantes químicos y corresponden a un modelo impuesto por los grandes países, las grandes economías, entre ellos Estados Unidos, que nos han empujado a tomar el fertilizante químico como base del estímulo a la tierra para en su producción. Ya vimos, en primera, el enorme desperdicio que tiene ese modelo, porque no el 100% del fertilizante que se le aplica a la tierra no trabaja en la tierra, se va a mantos freáticos, o sea, acaba contaminando los mantos. Pero de lo que se queda va erosionando la capacidad orgánica de la tierra para producir. Y lo que rehabilita, perdóname que me extienda, y lo que rehabilita la tierra es otro tipo de fertilizantes orgánicos. Yo hubiese pensado que iba este gobierno a rehabilitar la tierra del campo mexicano con productos orgánicos mexicanos, pero no lo ha hecho. Y eso pues finalmente encarece el producto. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que haya escasez o limitación de los productos que van a las mesas mexicanas, Juan Carlos? Mira, en el tema de lo que tú señalas de los fertilizantes, bueno, más bien los biofertilizantes que debiéramos producir en México, pues ha habido mucho trabajo por parte de la Subsecretaría de Competitividad de SADER en todo lo que ellos le llaman el tema de agroecología, la agroecología de la agricultura, con algunos productos de biofertilizantes y todo, pero todavía vamos con pequeños avances en este tema. Y lo que tú dices es un contrasentido que ahorita estemos regalando fertilizantes en los estados de Guerrero, Tlaxcala y Puebla, fertilizantes fósiles principalmente. ¿En Guerrero? ¿Para qué? ¿Para cosecha de la amapola? O sea, ¿cómo? Entonces, no, ese bueno. es un gran tema, porque digo yo, mi crítica en las pláticas y en los artículos que hacemos, pues hablamos que lo que regalas nadie lo aquilata, y por qué Guerrero y algunos estados, si tenemos estados como Oaxaca, Chiapas, que requieren también de apoyos en fertilizantes, pero yo estoy de acuerdo contigo que también debiéramos impulsar los otros biofertilizantes para poder mejorar los suelos mexicanos. Ahora, la realidad es que México es deficitario en fertilizantes, el 60% de los fertilizantes los importamos principalmente de China, de Rusia y de otros países. Y lo que comentaban hace un momento, China y Rusia están limitando sus exportaciones de fertilizantes por los problemas que han tenido ellos en su producción. Y eso ha incrementado considerablemente los precios. Ahora, la agricultura de mayor productividad, como son los estados del norte, como Sinaloa, Sonora, pues son productores de grandes rendimientos que requieren de estos fertilizantes para poder mantener la productividad. El otro día, en una exposición que hicieron sobre productos agroecológicos, hablan de maíces en alguna región del país del sur que pues un gran resultado, subieron la productividad de maíz de 1 tonelada a 1,5 toneladas. Y creo que tampoco por ahí es el camino. El camino es buscar producir más con lo que tenemos, que se ha hecho en algunos productos, como el caso de las frutas y hortalizas, que hemos logrado aumentar la productividad ya por arriba de granos oleaginosas. Nuestro talón de Aquiles en México es la producción de granos oleaginosas, que solamente estamos produciendo. ¿El cuánto? ¿El cuánto? Se pasmó parece que escogen el peor momento o el peor momento, el más interesante para pausarse el internet de Juan Carlos. ¿Estás, Juan Carlos? Qué barbaridad. Cuando nos iba a decir, ya me dejó con la duda. ¿Qué hacemos? Vamos a una pausa a ver si restablecemos la comunicación con Juan Carlos. Vamos a una pausa, porque quién sabe, a lo mejor se fue la luz.
o al menos siempre nos dice Francisco eso, entonces debo suponer que eso sucede. Entonces, ya se nos fue. Hacemos una pausa y si no, regresa Juan Carlos, nos vamos con Pablo Álvarez y Casa. Ya regresó. ¿Ya regresó? Entonces, ¿dónde me quedé? Se me fue la señal. No, en el porcentaje. Entonces, en el porcentaje te decía, en el tema azucarero, México es autosuficiente, en el café. No, pero no, antes. Las oleaginosas. Las oleaginosas. ¿Cuánto? Solamente estamos produciendo el 54% de lo que necesitamos en el país. Y en el tema pecuario estamos produciendo el 82%. Oye, vamos a hacer una cosa. A ver, mañana nos vemos y nos dices cuál es el grado de dependencia en la lista que seguramente tienes bien planchada. Por ejemplo, en arroz necesitamos importar tanto. En carne necesitamos importar tanto. En ¿cómo se llama? Fertilizantes, necesitamos comprar tanto. ¿Sí? ¿Nos podés ayudar? Sí, con mucho gusto les mando una... No, pero que tú no los digas. No, sí, pero para que lo tengan, tenemos un mapa de todos los productos y la realidad tenemos fortalezas y debilidades. ¿Nos podemos ver mañana? Sí, claro, con mucho gusto. Sí, me encanta. Abusando. Vale, muchas gracias. Entonces mañana nos vemos, ¿eh? Mañana nos vemos, Eduardo. Al rato te digo a qué horas. Gracias. A la hora que tú me digas estamos listos. Muchas gracias. Pablo Álvarez y Casa Longoria, ¿cómo estás, Pablo? Bien, Eduardo, buen día. ¿Viste la final? ¿Tú a quién le ibas? Al Atlas. Yo recibí, ¿tú también, Juan Carlos? Sí, al Atlas, claro. Recibí no me acuerdo quién fue, creo que fue Mari Carmen Alcántara que dijo, o Belén González, dice, al Atlas aunque gane. Ese es el lema. ¿Sí? Yo te voy a decir qué decía para mis amigos del Atlas. Yo soy Cruz Azul. Sí. Entonces, después de 22 años, sí, bueno, fuimos campeones, dijo, hoy le toca al Atlas. Sí, bueno, vamos, este es un milagro de la cuarta T, indudablemente es un milagro de la cuarta T, claro, tanto el Cruz Azul como eso lo hizo posible el gobierno federal, claro, pues si las cosas están cambiando en este país, ya no es el América. Así es. Bueno, gracias. Bueno, mañana ya hacemos una pausa, son las 7:26, ya voy bien atrasado. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Que tienen que ver con nuestros alimentos, la producción de alimentos. Digo, no hemos sido autosuficientes desde hace muchos años. ¿Te acuerdas el de Casio Luiselli, el Sistema Alimentario Mexicano, el SAM? Que procuraba la autosuficiencia. Bueno, acercarnos. Digo, México es una economía abierta, para bien y para mal. Entonces, cuando los precios de los productos agrícolas estuvieron muy bajos, eso nos benefició. Pero ahora estamos en el reverso de la medalla. Ahora los precios de todas las materias primas, productos agrícolas, están muy elevados. Tiene que ver China, ¿verdad? También. Tiene que ver China, porque China también ha cambiado fuertemente sus patrones de consumo. Demanda mucho más alimentos, más productos pecuarios, más trigo, y eso genera también incrementos de precios. Pero no solamente China, hay también movimiento de los patrones de consumo, sobre todo los países que han sido muy exitosos en el tema exportador, ¿no? También India está comenzando a tener un incremento de consumo más fuerte. India son un chorro de indios. Sí. O sea, son 1.300 millones, deben ser 1.200 millones, ¿no? Y algo que tampoco se ha dicho es que también un efecto del cambio climático muy fuerte. Este año fue un año muy malo, hubo muchas sequías en todo el mundo, y entonces también hay una escasez importante de este tipo de productos. Y no se produce más tan rápido. Esto tiene obviamente un ciclo agrícola que tarda en regularizarse, ¿no? Oye, te voy a preguntar, Lidia, ¿ustedes también tienen problemas de carestía de básicos en la Unión Americana? Ahorita te voy a meter esta parte con ese asunto que nos digas, pero bueno, regresamos al aire.
Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis. Con Pablo Álvarez y Casa. Bueno, a ver, tu tema, ¿qué tema? Que pasado mañana viene la decisión de la tasa. ¿Va a haber aumento desde tu punto de vista? Sí, el propio Banco de México. Está muy cantado. El propio Banco de México ya prácticamente lo anunció. Ellos tienen un reporte trimestral de inflación, lo dieron apenas el 2 de diciembre. Ya hay una gráfica muy interesante en el reporte ejecutivo, donde compara Banco de México las tasas objetivo de México con las de todo el mundo. Y hay un cuadrito al lado que dice expectativa de alza a cierre de año y dice 25 puntos base. O sea, ¿tú crees que va a ser de 1/4 de punto porcentual? Sí, porque yo he insistido mucho en que aunque finalmente el objetivo más importante del Banco de México es mantener la inflación estable o que no se le salga de control, no dejan de tener importancia los efectos colaterales de la política monetaria. Y creo que un alza de 50 puntos sería muy agresiva. De hecho, Fondo Monetario Internacional les ha pedido a los bancos centrales que sean prudentes en su política de alza de tasas, ¿no? Entonces yo creo que no van a romper, digamos, esa estrategia paulatina de que comenzamos esta racha de alzas en febrero del año pasado, de este año, perdón, era 4%. Llevamos 100 puntos base, sería un incremento de 100.25, y esa propia tabla que te comentaba señala que el mercado está esperando 125 puntos base de incrementos para el próximo año, pero de una manera paulatina. ¿Y tú crees que la Fed mañana no anunciará aumento en el tapering, o sea, aumento en la cantidad? En este caso no sería aumentar la cantidad que ya no se va a comprar de bonos. Sí, de hecho han estado haciendo anuncios. Yo creo que mañana lo oficializan. Mañana la Fed va a decir, sí me está preocupando la inflación. No, pues están en 6.8. Me equivoqué, no era un fenómeno transitorio, ya es un fenómeno más permanente. Van a reducir la recompra que hacen, como tú señalas. Sí. Estaba planeada que terminaba en junio. Van a acelerar el proceso, digamos, de cierre. Sí. Y yo creo que el mercado está esperando un alza de tasas marzo, abril del próximo año. Y esto sí genera obviamente un ambiente, va preparando el terreno para un proceso, digamos, también de incremento de tasas que va a obligar a que todos los bancos del mundo también suban las tasas de interés, pero en respuesta a lo que haga la Fed, ¿no? ¿Cómo ves las cosas? En general. Muy complicadas, porque quiere decir que vamos a un ambiente de mayor inflación, porque inflación no se para tan pronto, siempre hay un efecto rezagado en la política monetaria, y vamos también a ver una situación de menor crecimiento económico, porque se pierde poder adquisitivo por inflación, pero también porque el costo del dinero se incrementa y eso te reduce el consumo y la inversión, ¿no? Sí, la ves complicada el año próximo. Sí, veo un año con muy poco crecimiento y con mayor inflación. No esta inflación, ¿no ves esta inflación? No, pero algo muy cercano, porque es como estancamiento económico, ¿no? Con más inflación, ¿sí? O sea, sí podríamos decir que es esta inflación, sí, desde el punto de vista de entender que es una combinación de estancamiento con inflación. Híjole. Y eso va a reducir. Yo veo las cosas, hay mucha incertidumbre en el ambiente. Y ¿sabes qué? Que me gustaría tu consideración antes de agradecerte es, por ahí leí, y vamos a ir sobre esa línea, quien argumenta ya después de tanto que lo hemos visto,
creo que tú lo sintetizaste muy bien, Lidia. Los pensadores que dicen la estrategia histórica de la cuarta T es destruir los que considera pilares del neoconservadurismo. Y ahí está el ataque a la UNAM, ahí está el ataque al CIDE, ahí está el ataque al INE, ahí está el ataque a los organismos autónomos. O sea, es la definición. Vamos a destruir esos elementos que fueron los pilares del neoconservadurismo en México. Mira, yo no sé, yo creo que creen que el tema de la inflación es un tema de manipulación. Pues van a buscar controles de precios y eso lo único que va a generar es un ambiente más de mercado negro y de escasez. Yo creo que necesitamos encontrar las causas de la inflación y muchas de las causas están en lo que comentábamos el jueves, ¿no? Un problema de oferta, de falta de producción. En el caso de México, un incremento de la demanda, no tan fuerte como en Estados Unidos, pero sí hay un incremento de la demanda. Y creo que esta combinación no nos ayuda mucho, ¿no? Oye, Pablo, ¿serías tan gentil tú te paras muy temprano, de ayudarnos con alguna consideración el viernes con respecto a lo que diga el Banco de México el día anterior? Sí, con mucho gusto. Yo la verdad no espero sorpresas. Creo que es la despedida del actual gobernador. Sí. De Díaz de León. Alejandro Díaz de León. Yo creo que él no se va a despedir de una manera estruendosa. No creo que suba la tasa de interés más de los 25 puntos base. Porque además es que hay que generar consensos, sí. Eduardo. Y yo creo que es muy difícil generar un consenso de 50 puntos base cuando tienes uno o dos subgobernadores que se oponen al alza. Bien. Nos vemos el viernes. Claro que sí, con mucho gusto. Un abrazo, Pablo. Muchas gracias. Dale, hasta luego. Gracias. Después de una pausa tenemos a Gaby Solé. ¿De qué nos vas a hablar, Gaby? Hola, ¿qué tal? Les voy a hablar acerca de los perros de asistencia y los perros de trabajo. Los perros de asistencia y los perros de trabajo. Así es. Está muy interesante. Y podrías agregar el de los perros fríos, que veo que tú tienes otro suéter con peluchito. Con puro peluchito, ya amanecimos a 1 grado centígrado acá en la zona de Coajimalpa. ¿A 1 grado centígrado? Sí, ya aquí hay osos polares, pingüinos y obviamente perros. Muchos perros. Muchos, de esos sabes bien. Bueno, regresamos y platicamos con Gaby en la pausa. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Me encanta tu energía, Gaby. Está horrible. No, bueno, y luego de estar escuchando estas noticias, ya uno sí, ¿verdad? Ya dice, bueno, ya para qué. Aligerar un poco. Ya para qué le seguimos, caray. No, oye, pero en serio, la energía positiva, muy bienvenida. Sí, es muy. Oye, y te voy a hacer una pregunta personal y me van a criticar durísimo. ¿Capciosa o no? No, capciosa no. Échele. ¿Y el novio que tenías que tenía el Garnica, ya no estás saliendo con él? Ya no. Desde hace muchos meses. Me caía bien. Yo sé, pero se portó mal. No, chingazo mal. Así. No, se me tardé un rato, hasta eso. Me tardé como 6 años en... No, pues sí fue un rato. Sí, fue un ratote. Y bueno, ya te digo que después de los 40 ya cuentan doble los años, ¿no? Es como si hubieras aguantado 12. 12, exactamente. Cuando uno es joven, pues tiene tiempo. Con esta edad ya, ¿no? Hay que racionar. Estás joven, Gaby. Hay que racionar el tiempo. No, dice mi mamá que mejor sola que mal acompañada. Bueno, eso dicen todas las mamás, ¿verdad? Y también dicen que la miel no se hizo para los puercos.
Ándale, eso está durísimo. Oye, está durísimo esa. Fuerte y a la cabeza, Miletia. A ver si nos está viendo, Alex. La miel no es hecha para los puercos. Esa no me la sabía, Leti. Es contundente. Es contundente, no se anda con pedazos. La miel no fue hecha para los puercos. Esa sí fue tajante. No, que calladita, pero me recupero. Sí. Cuando. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. ¿Sabías que un hombre de 99 años se divorció de su esposa de 96 después de 77 años de matrimonio porque se enteró de que ella le había sido infiel en 1940? El mundo actual es diverso y cambiante. El escenario global nos obliga a ver lo diferente como una oportunidad para crecer y para ampliar nuestra visión del mundo. Ya estamos en torno a la inclusión, con Gaby Saulé. Adelante, Gaby. Muchas gracias, amigos. Pues fíjense que el pasado 10 de diciembre fue celebrado el Día de los Derechos de los Perros, el Día Internacional de los Derechos de los Perros, que habla acerca de la libertad y de no tomar a los perros como objetos sin ser sensibles. Y por eso hoy les quiero platicar acerca de esta clasificación, porque también me han preguntado cuál es la diferencia entre el perro de trabajo y el perro de asistencia. Hay una clasificación de la Federación Cinológica Internacional que dice que algunas razas caninas son considerados como perros de trabajo. Dentro de esta clasificación entran aquellas razas que han sido ya genéticamente seleccionadas para desempeñar trabajos concretos, por ejemplo, los perros de pastoreo, los de guarda, los de defensa, los de ataque, pero dentro de los perros de trabajo están todos aquellos, y ojo, eso es bien importante saberlo, no solo tiene que ser de raza, también puede ser mestizos, que han sido entrenados para desempeñar una función profesional concreta. Ahí tenemos, aunque sean raros, los trabajadores caninos, tenemos los perros pastores, los que son de bomberos, los rescates, los policías, los perros guía, los perros de ayuda, y todos ellos cumplen una función muy importante dentro de la sociedad humana. Dentro de los perros de trabajo encontramos los denominados perros de asistencia y también los de terapia. La diferencia entre ambos es la siguiente. Los perros de asistencia son aquellos que han sido adiestrados para ayudar a las personas con discapacidad física o intelectual en el desarrollo de sus actividades diarias, y los perros de terapia son aquellos que participan en una terapia y sirven como coadyuvadores o facilitan la terapia. Es decir, que funcionan como un elemento extra de apoyo para los terapeutas que conducen una sesión, por ejemplo, los psicólogos, los psiquiatras, los fisioterapeutas, los maestros, y esto permite que logren un mayor resultado en su paciente. Muchas veces el vínculo entre las personas y los animales es utilizado por los terapeutas para mejorar los resultados de una terapia. Lo hemos visto muchísimo en la clínica. Cuando metemos un perro a sesión, los niños pues evolucionan favorablemente y de manera rápida. Esto es así porque los animales proporcionan amor y aceptación incondicional, ofrecen pues afecto espontáneo y muchísimas cosas que hacen aflorar sentimientos positivos en las personas. Es muy común oír hablar de perros de terapia, pero lo que muchas personas no saben es que también existen programas de terapia asistiva por gatos que también funcionan muy bien, y también por ahí obviamente sabemos de los delfines, de los caballos, también hay con animalitos más pequeños como los cuyos, y bueno, ya se están utilizando muchos animales, pero lo típico son los perros. Y para poder trabajar estos perros de asistencia y los de terapia, pues necesitan ser adiestrados correctamente. También déjenme decirles que ya se está desarrollando la figura de perro de apoyo emocional que apoya a las personas en temas de depresión. Los perros hacen una gran cantidad de trabajo que son invaluables. Hay perros que pueden detectar a través del olfato el cáncer, y hay un programa específico en México donde están entrenando perros para poder detectar el COVID a través del olfato. Entonces, tenemos perros que pueden abrir cajones, tomar, recuperar y llevar objetos a su propietario.
ayudar a quitarse un suéter o los pantalones estirando la prenda de la ropa, pueden encender y apagar interruptores de la luz, también le pueden llevar agua en botellas a sus dueños y los medicamentos. Así que de verdad los perros hacen un trabajo invaluable para la vida de los seres humanos. Oye, Gaby, ¿y esos perros se pueden comprar o yo puedo adiestrar a mi perro a que haga algunas funciones de apoyo si alguien en casa se enfermó, está impedido parcial o totalmente? ¿Es posible? Sí, hay fundaciones o instituciones que se dedican a entrenar este tipo de perros. El entrenamiento, cabe mencionar, es caro y tarda alrededor de un año, porque hay que saber y hay que detectar al animal que haga este match con el paciente y que vaya de la mano en el entrenamiento. Se entregan, insisto, como alrededor de los 12 o 14 meses, pero de verdad que son un apoyo maravilloso. Bueno, ¿dónde pueden comunicarse contigo? Me pueden mandar un tweet a @Gabriela Soule. Fíjate qué sencillo, qué bonito. Ese está bonito, muchas gracias. Oye, muchas gracias, qué bueno que estás aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que tengan... Por cierto, si usted quiere ver los programas de Gaby Soule, ¿cómo se llama tu programa de televisión? Se llama Desarrollo Humano, lo pueden ver en este mismo canal. Todos los martes hay un nuevo programa a las 8:30 de la noche y bueno, se van repitiendo a lo largo de toda la semana. Y tenemos en gtv.com.mx y en entornoaldinero.com.mx tenemos la recopilación de los programas. Tenemos más de 30 y tantos programas de Gaby Soule, si usted quiere apreciarlos, ¿sí? No se lo pierdan, y hoy vamos a estar hablando con una mujer con discapacidad extraordinaria, así que los espero hoy a las 8:30. ¿Extraordinaria la mujer o extraordinaria la discapacidad? Extraordinaria ambas cosas, tiene melomeningocele, pero aparte es modelo inclusiva, es Miss Wheelchair y además es entrenadora, hace ejercicio, bueno, la tienen que ver, es una mujer espectacular. Te veremos con mucho gusto, Gaby. Gracias. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa, después vamos con Juan Carlos Balda. Ahorita hacemos una chorchita, ¿no? Antes de no te vayas y hacemos una chorcha. Estuvo contundente, una frase célebre que vamos a repetir durante la pausa comercial, una frase célebre de Leticia Razo Gómez que fue contundente, duro y a la cabeza. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Colgadísimo. ¿Y ya vas en tiempo? Ya, ya, por fortuna. ¿Saben qué? Que es que hoy cumplimos un año con una transmisión de 2 horas diarias. ¡Felicidades! Escucha esta frase, Che. Seguramente no la conoces. A ver, tú tampoco. Creo que sí la dijo contigo. Sí, la dijo contigo. A ver, por favor, endúlzanos el oído. Haznos pedazos, Leti. ¿El dicho? Sí, el dicho. Por favor. Mi pueblo es muy conocido. Pues la miel no se hizo para los puercos. Hijo. No, hombre. Uy. ¿Qué? Ese es muy bonita, ¿poco no? No, bueno, lo que pasa es que el contexto en el que se usó es el que, rompió todos los esquemas. Fue el contexto, Leti, o sea, la frase es buena, pero el contexto, no. Por cierto, saludos si nos está viendo. No nos está viendo, ¿sí? A lo mejor. Si nos veía. Sí. Por eso lo pensé, yo dije, que nos esté viendo ahorita, no, bueno. Ya. No, bueno, pero como dicen por ahí, al que le quede el saco que se lo ponga y al que no, pues que lo deje colgado. Otra buena frase. ¿Tú te sabías la frase, Che? No, para nada, pero fue un directo al hígado, ¿eh? Sí, no, bueno, ese es un toque eléctrico en Santa sea la parte, ¿eh? ¡Bum! No, pues esas son de esas veces que te aplican la electricidad ahí. En Santa sea la parte. No, bueno, acabas hecho pedazos, ¿no? Todo el mundo trae su frase célebre, ¿eh? No, pues esta se acabó siendo... no, esta es la reina. No, esta es la reina de las frases. Como para escribirla.
No, o sea, para las frases célebres. Esa frase está como, ¿sabes para qué? Como para registrar derechos de autor. Vamos al aire. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Para entender mejor de economía, mercado ciego es aquel que funciona mediante intermediarios, quienes comunican los precios de oferentes y demandantes sin que estos tengan idea de quiénes son sus contrapartes. Es decir, las transacciones se realizan a través de intermediarios y mediante una plataforma en la cual se mantiene el anonimato de las partes. En Entorno al Dinero, llega el momento de aprovechar el conocimiento y los consejos de uno de los asesores de empresas pequeñas y medianas en Sudamérica. Desde la bella ciudad de Buenos Aires, Argentina, es el momento de Grandes Pymes con Juan Carlos Balda. Ha escuchado usted seguramente la frase el término de elevator speech, ¿no? O elevator pitch, ¿no? Entonces, se usa mucho en el ambiente de los emprendedores, de los nuevos, sobre todo de los vinculados con las cuestiones tecnológicas, que hay que tener un discurso para echarte en un minuto y medio y convencer a alguien que te preste más atención de la que te está prestando en ese momento. Pero bueno, quien es el especialista en el tema es Juan Carlos Balda desde Buenos Aires, Argentina. Che, adelante. Buen día, Eduardo, buen día a todos. Efectivamente, hoy vamos a hablar sobre cómo hacer un buen elevator pitch para impulsar tu negocio o tu emprendimiento. Empecemos por recordar que el concepto de elevator pitch se creó en Estados Unidos en eventos entre inversores y emprendedores. Con tantos proyectos compitiendo entre sí, los emprendedores necesitaban un discurso rápido y efectivo para atraer al inversor. Algo listo para ser lanzado, de ahí el concepto de pitch referido al lanzamiento. Un mensaje que sea atractivo y corto, ya que resultaba casi imposible retener al inversor por mucho tiempo. Se recurrió entonces a este ejemplo para definir la duración perfecta que debería tener ese mensaje. Dice así: si coincides con tu inversor ideal en el ascensor bajando hacia el vestíbulo, debes decir algo que le llame tanto la atención sobre tu proyecto que al salir te pida tu tarjeta. De ahí la combinación de elevator por la duración que tarda un ascensor en bajar unos pisos y pitch por el lanzamiento certero. Un elevator pitch explica tu proyecto o propuesta de valor con el suficiente gancho para impactar en una audiencia clave. Si lo haces bien, se generará entonces una oportunidad de negocios. Muchos emprendedores, paradójicamente, expresan un problema cada día. No tienen preparada una respuesta para contestar a esa pregunta tan simple como es: oye, ¿a qué te dedicas? Y hacerlo de manera tal que atraiga automática e inmediatamente el interés de quien la escucha. Para poder responder a esa pregunta de manera que logres que tu interlocutor quiera seguir sabiendo de ti, debes comunicar una fórmula o debes considerar una fórmula que suele ser demoledora por su efectividad. Y es esta: valor más brevedad igual éxito. Dicen que lo breve es y bueno 2 veces bueno, pero en el caso del elevator pitch es doble o nada, porque si tu discurso de venta no es breve, no será bueno, y todo elevator pitch debe aunar esas dos características. Debe aportar valor y tiene que hacerlo en apenas 30 segundos. Algunos de los aspectos fundamentales que debe contener entonces son: primero, la brevedad. La brevedad implica respeto, porque quien te escucha es consciente de que solo le estás contando aquello que es absolutamente imprescindible. Y lo más importante, permites a la persona que te escucha manifestar interés genuino por lo que le cuentas. Solo en este caso, si te lo piden, debes continuar desarrollando los detalles del valor que aportas al mundo con el producto o el servicio que vendes. Segundo, ve al núcleo del problema que tu producto o servicio soluciona. Tienes que ser capaz de explicarlo en 2 frases. Y esto requiere entrenamiento. ¿Por qué? Porque si no sabemos cuál es la parte esencial del problema que resolvemos, no podemos ser breves. Por lo tanto, dedica la primera frase
a explicar el problema que resuelve tu producto o servicio. Y la segunda, a exponer por qué tu producto o servicio resuelve ese problema mejor que ningún otro. Las personas compran porque tienen problemas o creen que los tienen y desean una solución. Y recuerda, y la quieren ya. También debes huir del síndrome del consultor. Tú no estás dando una clase ni haciendo una demostración. Estás vendiendo lo que tienes, por ello debe ser práctico y simple en tu mensaje. Además, tienes que poner el foco en el beneficio, no en el producto o el servicio. Fíjate cómo los emprendedores, al estar tan enamorados de lo que venden, tienen el tic de tratar de desviar rápidamente la conversación para centrarla en las características del producto o el servicio que ofrecen. Sin embargo, tendrás muchas más probabilidades de llevar a cabo con éxito tu venta si te concentras en explicar a quien te escucha cuáles son los beneficios que a él le va a aportar lo que vos ofreces. Y por último, tenés que, para hacer un buen elevator pitch, previamente definir a tu cliente ideal. Porque es muy difícil que salgas a encontrar clientes si no sabes a quién estás buscando. Antes de salir a la calle, de montar una web o de comenzar a anunciarte, necesitas definir muy bien y establecer por escrito quién y cómo es tu cliente ideal. Pregúntate, ¿qué quiere realmente tu cliente? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Qué les frustra? Incluso puedes crear y desarrollar la historia de tu cliente ideal. Quizás la pregunta que te estás realizando es si hay un modelo ideal para un elevator pitch, y si así fuera, ¿dónde puedes encontrarlo para copiarlo y usarlo? Lamentablemente no existe algo genérico. O sea, es un mensaje hecho a medida para ti y por lo que no hay modelo que asegure el éxito. Y tienes que tener en cuenta algo. Tu discurso debe contener una llamada a la acción. Debe ser lo suficientemente fuerte como para que la persona con la cual estás hablando quiera hacer algo al respecto, ya sea comprarte, contactarte, recomendarte o buscarte. El espíritu del elevator pitch es captar atención y provocar una acción. Y por último, recuerda siempre esa famosa frase que dice: no hay segunda oportunidad para una buena primera impresión. Siempre, siempre debes tener tu elevator pitch preparado. Uno nunca sabe cuándo podrá usarlo o con quién compartirás tu asiento en el próximo almuerzo, o con quién viajarás en el ascensor, o simplemente con quién te vas a encontrar en la puerta del colegio de tus hijos. Por lo tanto, debes estar listo. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias. ¿Dónde pueden comunicarse contigo? Me pueden buscar en las redes como Grandes Pymes o escribirme a jcbalda@grandespymes.com.ar. Muchas gracias, Che. Gracias. Ya nos despedimos. Gracias a Gaby. ¿Estás ahí, Gaby? A ver si estás ahí, Gaby. ¿Cómo estás? Aquí andamos. Excelente semana a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Un placer. Muchísimas gracias a todos. Ya, gracias, Juan Carlos. Nos despides. Lidia, si eres tan amable. Claro que sí, los esperamos el día de mañana en punto de las 6 de la mañana con más noticias. Pasen un excelente martes. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Gracias, Ernesto, Juan. Gracias, Leti. Gracias a todos ustedes. Hasta mañana. Hoy cumplimos un año y vamos por el segundo. Vamos por el segundo. Así que Dios nos acompañe y nos lo permita. Gracias. Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En Torno al Dinero con Eduardo Torreblanca Llanes.